que se hacen muchos de nuestros jóvenes y muchas personas a nivel general referente a este tema tan controversial. Pero si Dios quiere, en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, vamos a estar conociendo muchas informaciones sobre este tema. Y lo vamos a hacer a la luz de 3 especialistas, cada uno en sus respectivas áreas. Así que en el nombre de Dios esperamos que en esta noche todos podamos salir bendecidos de esta programación. Queremos darle las bienvenidas a todos los que nos están acompañando desde diferentes iglesias, los hermanos de nuestra iglesia de Río Jordán. También tenemos hermanos de otras iglesias que yo sé que ya me han reportado que están ahí participando de la programación. Siéntanse muy bienvenidos. Y a nuestros jóvenes, el grupo de jóvenes de Calvados, este grupo tan especial, queremos darle una bienvenida en el nombre de Cristo. Que esta programación realmente pueda impactar sus vidas y pueda servir para honra y gloria de Dios. Bienvenidos a nuestra programación. Vamos a continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Nairobi. Bien, buenas noches y feliz sábado. Estamos felices de poder en esta noche compartir en esta programación de Sociedad de Jóvenes. Vamos ahora a tener la lectura bíblica, la cual se encuentra en el libro de Salmos 139, versículos 13 y 14. Libro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 y 14. Leemos: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. Vamos ahora a cerrar los ojos y hablar con nuestro Padre Celestial. Oramos. Querido Dios que moras en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has permitido ver la llegada de un nuevo día de reposo y porque en este tu santo día estamos glorificando tu nombre. En este momento, Señor, queremos rogarte por la programación que vamos a tener en esta noche, que tú nos permitas poder tener discernimiento espiritual y poder entender, Señor, lo mejor de este programa, que podamos salir edificados y que tú puedas utilizar a cada uno de los especialistas que nos van a hablar en esta noche, que nosotros podamos quitar de nuestras mentes los preconceptos que tenemos y que podamos todo lo que está en nuestras vidas, en todos los aspectos, verlo con una óptica espiritual. Bendice a todos los amigos y hermanos que nos acompañan y que tu Santo Espíritu pueda dirigir esta programación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Nairobi, muchas gracias por esta oración tan hermosa. Bien, en esta noche queremos presentar a los especialistas que van a estar acompañándonos durante esta programación. Ellos están por ahí, van a abrir sus cámaras a medida que yo les vaya mencionando, por lo menos digan algo, ¿verdad? Para que puedan ver sus rostros y vamos, para que todos nosotros le podamos conocer. Vamos a empezar presentando a la persona encargada de la parte de la ciencia. Vamos a trabajar en esta noche con el doctor Kirsis Peguero, que está por ahí. Kirsis, diga hola. Kirsis. A ver, bueno, pues vamos a presentar. Kirsis es el que, como les dije, va a estarnos hablando en todo lo relacionado a la parte de la ciencia. En el panel también tenemos... Sí. Ya estás. Ok. Sí, lo que pasa es que... Sí, buenas noches. Lo que pasa es que
el huésped o el organizador que tiene el control lo tenía todos en mute. Mi nombre es Kirsi, buenas noches a todos. Gracias, Kirsi. Bien, también vamos a estar trabajando en esta noche con la parte psicológica y para ello hemos invitado al licenciado Carlos Cedeño, que nos va a estar orientando en todo lo relacionado a este tema concerniente a la parte de la psicología. Doctor Carlos. Licenciado Carlos, ¿está por ahí? Bueno, pues continuamos en lo que el licenciado puede hablarnos. También tenemos en la parte legal, que es un aspecto muy importante de este tema, pues con nosotros en esta noche va a estar conversándonos sobre este tema el licenciado Máximo Domínguez Cueto. Máximo, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, y muy contenta de que hayas aceptado participar en este panel. Bien, entonces vamos a continuar en este momento. Me parece que se conectó Carlos. Hola, Carlos. Bueno, pues continuemos con la programación escuchando una hermosa parte especial titulada Decido Confiar, de la artista Anita Peña. Así que Dios nos bendiga a través de esta hermosa parte especial. Momentos que todo mi mundo está en silencio, pero existe un bullicio muy grande en mi interior, pues el temor va creciendo y mi espíritu acongojado está. No, 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 ya no estés triste, te recuerdo que mi Dios existe. No cae por casualidad el pétalo de una flor sin que el Señor lo permita, y en eso yo tengo mi fe. No te aflijas, todo pasará y a su tiempo Él obrará. Decido confiar en aquel que me creó. El mundo está en sus manos, solo Él tiene el control. Creo en su voluntad, sabe lo que es mejor. Pongo mis ansiedades en las manos del Señor. Confiar, confiar en el Señor. Ya no estés triste, te recuerdo que mi Dios existe. No cae por casualidad el pétalo de una flor sin que el Señor lo permita, y en eso yo tengo mi fe. No te aflijas, todo pasará y a su tiempo Él obrará. Decido confiar en aquel que me creó. El mundo está en sus manos, solo Él tiene el control. Creo en su voluntad, sabe lo que es mejor. Pongo mis ansiedades en las manos del Señor. Confiar, confiar en el Señor. El mundo está en sus manos, solo Él tiene el control. Creo en su voluntad, sabe lo que es mejor. Pongo mis ansiedades en las manos del Señor. Confiar, confiar en el Señor. Decido confiar.
Estos problemitas de la tecnología, que a veces nos tranca. Pero aquí estamos, ¿me escuchan? Ok, sí, ok. Bien, pues arrancamos hermosísima canción, Decido Confiar. Espero que ese sea el deseo de todos nosotros en esta noche, confiar en Dios y cerrar nuestros ojos y con la fe, pues avanzar, confiados en que Dios tiene el control de todo cuanto está sucediendo en nuestras vidas. Bien, vamos de este modo formalmente a dar inicio a nuestro panel. A partir de este momento, les informo más o menos cuál es el mecanismo de la programación. Lo primero es que el objetivo de este panel no es, no queremos imponer una idea, sino más bien queremos a la luz de la palabra de Dios tocar este tema tan delicado del aborto y ver diferentes puntos de vista de los diferentes especialistas que van a estar con nosotros en esta noche. Y luego a la luz de la palabra de Dios, pues queremos dejar que cada uno de ustedes sea impresionado con el tema y que pueda al final tener una decisión clara concerniente a esta gran pregunta que se hacen la mayoría de las personas en estos momentos que están atravesando este tema. Porque si bien es cierto que es un tema que se ha manejado mucho en estos días, tanto en las redes sociales como a nivel de la televisión, de la radio, pero sabemos que es un tema que en algún momento toca a cada una de nuestras familias. Y entonces llega la pregunta, ¿y si aborto qué? En esta noche, pues el panel va a estar dirigido en tres vertientes. En la primera ronda de nuestro panel vamos a estar viendo qué es la vida y o sea, desde los diferentes puntos de vista de los especialistas, ¿qué nos pueden decir acerca de la vida? En la segunda ronda del panel, pues vamos a estar tratando ya directamente el tema del aborto. Y en la tercera ronda, pues vamos a tratar el tema general de qué, y si aborto qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia, por qué, o sea, eso es lo que vamos a estar viendo durante todo este tema. Y de manera, pues rápido, vamos con nuestro primer especialista de la noche y quisiéramos hacerle una pregunta, ya que en estos días este tema ha generado tanta controversia y ahí tenemos un lado digamos, de un grupo al que le llaman Provida, que se inclina hacia el lado de proteger tanto la vida del bebé como de proteger la vida de la madre y están en su lucha a favor de que se debe defender siempre la vida. Pero también tenemos otro grupo que también ellos abogan que están también defendiendo la vida, que es el otro grupo que sí está de acuerdo con con esta parte del aborto y que entiende de que no hay por qué juzgar a quien haga esta parte y lógicamente debe de ser así, ¿no? Entonces yo quiero que el doctor nos explique de manera llana, según la perspectiva médica, queremos que él nos explique qué es la vida, en qué momento se concibe la vida desde el punto de vista científico. Entonces, doctor Kirsis, por favor, queremos escuchar sus respuestas. Bueno, buenas noches. Espero que me digan si escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, claro. Muy bien. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, aquí dice que el huésped no permite que se comparta la pantalla. Quisiera si le pueden quitar esta opción. Puede hacerlo ya. Deje ver. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Aún no está compartiendo pantalla. Deje ver. ¿Ya se ve? Sí, correcto. Ok. Entonces, si están pudiendo ver, van a ver 4 imágenes en este slide o en esa foto y quiero solamente que se concentren en esta que está aquí. Esta que está aquí es un embrión de menos de 8 semanas y se las presento porque cuando hay una criatura
Bueno, le voy a comenzar por lo más sencillo antes de llegar a esa foto. Esto que ustedes tienen ahí es la imagen de lo que sucede desde que se concibe el bebé hasta que se va desarrollando. Él se concibe a este nivel. Una célula de mamá y una célula del papá son las únicas células de todo el organismo que tienen la mitad del contenido genético. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. La célula que produce los niños, que es el espermatozoide de papá y el óvulo de la mamá, en vez de tener 46, tienen 23. Entonces, 23 y 23 son 46. Ellos se unen y forman una nueva célula. Esa célula se va a dividir en dos en el primer día. Nosotros le llamamos huevo cigoto a esa célula, se divide en dos. En el tercer día, de dos células iniciales, pasa a 16. De 16 pasa a 58 en lo que nosotros le llamamos el blastocisto. En el cuarto día ya tiene 107 células y a la semana ya el niño está establecido, implantado en el útero de la mamá. Ahora, ¿qué partes conforman ese implante? Lo que conforma ese implante, me perdonan, es justamente lo que le estaba enseñando ahorita. Es un embrión junto con su placenta. El embrión ya ustedes saben qué es el futuro niño. La placenta es una estructura extraña, es una estructura que viene con el bebé, que tiene la misma carga genética del bebé y su trabajo es sostener el embarazo hasta que el niño salga. Me explico, quien va a generar la hormona para que el niño pueda sostenerse los 9 meses es la placenta. Quien va a generar o a contactar con la circulación de la mamá para que el niño pueda sostenerse es la placenta. Y aquí tenemos una foto de la circulación del niño, que es esta que está donde está la flecha, y esta que está aquí abajo es la circulación de la mamá. Entonces, esta parte de la circulación del niño, donde está la placenta, es exclusivamente del bebé. Y les pongo esa imagen porque quería mostrarles que la circulación del bebé, que es esta que está aquí, y la circulación de la mamá, que es esta que está aquí, son dos circulaciones distintas. Lo que le estoy diciendo es que esa célula que ya en 7 días pasa de 100 y algo de células, ya en 7 días comienza a diferenciarse esa misma célula, comienza a diferenciarse entre célula que va para formar el niño y célula que va para formar la placenta. Esa placenta que está formando el niño es una placenta inteligente, es algo que va a ayudar a producir una hormona nueva, una hormona que no es de la madre, es una hormona del niño para sostener el embarazo. Y número 2, esa placenta viene con un equipamiento, que es el que usted tiene de frente, que va a permitir que los nutrientes de la madre pasen al bebé. En medicina se dice que por cada embarazo la mujer pierde un diente, porque en ese proceso de embarazo la mujer va perdiendo calcio, porque usted está generando hueso. O sea, el niño va a nacer con hueso. Ese hueso tiene que formarse de calcio. ¿De dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de la mamá. Entonces, estamos en un proceso dinámico donde yo estoy generando una nueva vida, pero esa vida que está dentro de la mamá es una vida independiente. Entonces, de este proceso, voy a volver entonces ya a ustedes, de este proceso de vida. Vamos a ver si esto me permite. Un segundito. Porque voy a continuar hablando en lo que la tecnología me lo permite. Lo que les quiero decir entonces es que este bebé, que es concebido en día 1, a las 8 semanas de haber sido concebido, va a ser un bebé con todas las cosas que necesita para ser un adulto. Tiene un corazón latiendo, tiene un cerebro funcionante, tiene nervios que están en todo lugar. O sea que en cuanto a la vida se refiere, lo único que le está haciendo en la barriga de mamá es madurar, es estar listo para poder salir y ser independiente. El trabajo de la madre en todo este proceso es básicamente suplir nutrientes y llevar el niño. Es un proceso totalmente independiente, es una vida
que tiene una carga genética distinta. Muestra de eso es que si la madre tiene SIDA, por ejemplo, de 5 niños de madres con SIDA, solamente uno, si no se hace absolutamente nada, solamente uno de ellos va a salir con la enfermedad. Porque al final del embarazo sí hay una rotura de vasos y hay un intercambio de sangre, pero no hay intercambio de sangre durante todo el embarazo, excepto hasta el final. Si se trata, entonces el niño tiene solamente menos de un 1% de contraer SIDA. Entonces, en resumen, lo que le acabo de decir es que una vez el hombre y la mujer tienen la relación sexual y se une la célula espermatozoide con el óvulo y generan esa célula que se llama cigoto, esa célula tiene una semana para implantarse de nuevo en el útero. Tiene una vida, esa mujer entonces, a partir de ese momento, una vida que ella está llevando, pero que es una vida independiente, con una carga genética diferente, con características diferentes, y él mismo, a través de la placenta, es quien sostiene el embarazo. Básicamente entiendo que ese es el marco general de lo que sería el tema del embarazo hasta el punto cuando el niño nace. Muchas gracias, doctor. Gracias por su explicación. Ahora vamos a ver en el aspecto legal, pues a nuestro participante, el licenciado Máximo Domínguez. La pregunta que tenemos es, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado multilateral que se ha hecho a todos los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, partiendo de este pacto, el artículo 6 nos dice, lo voy a leer literal lo que dice el artículo, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Ahora, eso lo dice en este pacto. La pregunta que le haríamos, doctor, sería, al licenciado Máximo, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano a partir o desde el punto de vista legal o del derecho? ¿Cuándo inicia la vida? Bien, buenas noches, Ángela. Agradezco la pregunta. Y bien, si el derecho no responde precisamente a la pregunta ¿cuándo inicia la vida? La pregunta que sí se le hace al derecho es ¿cuándo la persona comienza a ser un sujeto de derecho? O sea, esa sería la pregunta, no cuándo inicia la vida, sino que cuándo se inicia a ser sujeto de derecho. Cuándo el nonato, el nasciturus, comienza a ser sujeto tutelar de derechos. Entonces, yo quisiera iniciar explicando qué es el derecho a la vida. Vamos a comenzar por esa parte. Antes de decir cuándo inicia la vida, que tenemos claro que no hay en el ordenamiento jurídico una noción precisa, concisa, mundial de cuándo inicia la vida, debemos ver qué es el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho que tenemos todos los seres humanos a nacer, a crecer, desarrollarnos libremente, a no ser sujetos a que nos quiten la vida de manera arbitraria, y que el Estado tiene la obligación de darnos las condiciones favorables para que la vida perdure en el tiempo. Entonces, el derecho a la vida tiene dos tipos de obligaciones, obligación negativa y obligación positiva. La obligación negativa es la que el Estado no permitirá que se nos arrebate la vida de manera arbitraria, es decir, que dará los medios para que no suceda, no que si alguien lo mata en República Dominicana el Estado es culpable, no, sino que proveerá las vías de que las personas sean enjuiciadas, que no se cometa eso con naturalidad y sin consecuencias. Entonces, la parte positiva del derecho a la vida es que el Estado debe de darnos las condiciones para que la vida se pueda dar, debe dar una capacidad en materia de salud, dignidad humana y entre otros factores que van a influenciar en que la vida perdure en el tiempo. Ahora bien, en la República Dominicana, la Constitución, en su artículo 37, nos dice que el derecho a la vida inicia desde la concepción hasta la muerte, que es el periodo en el cual se ha protegido. Pero, si nos vamos a otra convención, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual somos parte, establece que el derecho a la vida comienza a protegerse de manera general a partir de la concepción, es lo que dice.
si nos vamos, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que todos los hombres nacen, o sea, que marca como punto de partida el nacimiento, libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, bajo este supuesto, no hay una decisión concreta, única, de cuándo inicia el derecho a la vida o cuándo iniciamos a ser tutelares de derecho. Pero lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la vida se protege de manera gradual. Es decir, los derechos que tiene una persona ya nacida no son los mismos derechos que tiene una persona que es un nascituro, o sea, una persona que no ha nacido aún. Y aún así, es importante destacar que los derechos, la vida, por ejemplo, en particular, establece la Corte Interamericana que este es el derecho que precede todo derecho y por tanto su protección es la más importante, porque sin este, ninguno de los demás derechos sería posible. O sea, no hay dignidad humana si no hay vida, no hay derecho a la salud si la vida no se da en primer lugar. Pero ningún derecho es absoluto. O sea, por más importante que sea, aún siendo la vida, la Corte Interamericana establece que aún el derecho a la vida es sujeto a un tipo de evaluación en casos particulares que determinarán si ese derecho es absoluto o si puede ser rebajado en circunstancias particulares. Entonces, ¿cuándo inicia la vida o cuándo iniciamos a ser sujeto de derecho? Según la Constitución Dominicana, a partir de la concepción. Sin embargo, este derecho, si nos vemos en el todo marco del derecho internacional de derechos humanos, no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a muchas condiciones que pueden darse desde que se concibe hasta el momento en el que estamos ahora. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Aunque tenemos un derecho a la vida, si nosotros nos vemos en una situación crítica en la que nuestra vida está en peligro, tenemos derecho a legítimamente matar a otra persona. Entonces, el derecho a la vida, aún así, si es en defensa propia, el de la otra persona cedería porque hay un conflicto de derechos. Entonces, hay situaciones en las que nos hacen evaluar en que el derecho a la vida puede o no prevalecer. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Máximo, por la explicación que nos diste. Muy buena, muchas gracias. Vamos ahora a pasar a nuestro siguiente participante, que es el licenciado Carlos Cedeño. Sabemos sobre la importancia de la psicología y cada día, sobre todo en esta época en que hemos estado en pandemia, hemos visto la gran importancia que es mantener una salud psicológica en su mejor estado, en su mejor nivel. Y entendemos que como importante, ¿verdad? También tiene que ver algo con esta parte inicial de la vida. Entonces quisiéramos que usted nos diga, el licenciado Carlos, la psicología de algún modo tiene que ver en el inicio de la vida, o sea, la psicología toma parte también en esta etapa tan importante de la vida de un ser humano. Un saludo para todos, que Dios le bendiga abundantemente a todos, a los compañeros que nos acompañan acá, el doctor Kirsi Peguero, el doctor Máximo Luis también, y a todos los amigos que están conectados con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente. Este es un tema interesante, esta pregunta que tú haces acerca de la importancia de la psicología y en la formación de la vida. Yo quiero iniciar la participación diciendo que todo embarazo debería ser deseado. Es un principio. O sea, yo debo de querer y desear un embarazo. Eso es bueno. Y este embarazo debe ser una expresión de amor entre un hombre y una mujer. Expresión de amor de un hombre y una mujer que estén maduros para contraer ese compromiso de tener un hijo y compartir ese compromiso de amor en un matrimonio, y a partir de allí prepararse ellos con vida para traer a un ser humano con vida. Y aquí entra la parte psicológica. Es importante entonces que estos seres humanos psicológicamente estén sanos.
Ese debería ser el ideal. Estén preparados, tanto mental como física y emocionalmente, para poder traer un hijo o una hija a la vida y en un ambiente adecuado. Nuestra Constitución, como decía el doctor Máximo Luis, protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Aunque es cierto la parte que él toca del absolutismo, no es algo absoluto, porque hay otros países que ya eso es vulnerable ya con otro tipo de leyes también. Pero gracias a Dios que en nuestro país todavía tenemos por la ley, la Constitución, protegida la vida de la concepción hasta la muerte. También quiero agradecer a Kirsis y su presentación magistral de la vida y cómo esa vida es independiente a la madre dentro del mismo vientre. Es una vida. Yo quiero decirle que cuando esos padres se preparan, la parte psicológica, yo quiero decir que ya a las 5 semanas se hace la primera conexión de neurona. A las 5 semanas. Esa vida que a veces ni la madre la siente, ya se está formando un sistema nervioso y un cerebro. Apenas con 5 semanas. Es un proceso extraordinario, maravilloso, único, de un ser humano que se está formando ahí dentro, que comienza a desarrollar sus sentidos. Poco a poco. Por lo menos el tacto, el olfato. Y comienzan a sentirnos ahí, chiquitito. Y hay que hablarle a ellos como que sienten. Entonces, psicológicamente, esos padres que están sanos van a transmitir a esa criatura viva dentro del vientre lo que ellos son, porque fue un bebé deseado. Y más adelante vamos a ver qué pasa cuando ese bebé no es deseado, en la parte psicológica y cómo le puede afectar. Pero en esta parte de la vida, yo quiero decirle a los amigos que están con nosotros que esa vida que está dentro del vientre de una madre, que fue deseada por esos padres, que debe ser el ideal, hay que respetarla. Y que, aunque es indefenso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa criatura no es culpable de cualquier atentado que hagamos contra ese ser que ya crece independientemente en el vientre de esa mamá, por 2 células que se juntaron supuestamente voluntaria por amor. Y yo quiero puntualizar eso. Ese ser, que no sabemos años después lo que será, como fuimos todos nosotros, que también estuvimos ahí en esa condición, que tenemos testimonios extraordinarios de cómo madres sufrieron y al final el niño nació, y qué ejemplos son para todos nosotros. Respetemos el derecho a la vida que tiene cada ser humano, porque psicológicamente la conducta de ese niño va a depender de cómo sea tratado en esa etapa prenatal, de la concepción al nacimiento, y cómo pueda ser tratado también ese niño desde la infancia, cuando nazca, de 0 a 3 años, de la adolescencia, pero de la niñez de 3 a 11 años, y la adolescencia de 11 a 21 años, y la adultez temprana de ahí en adelante, hasta los 40 años. Eso es importante, el aspecto psicológico de los padres y cómo se forme este niño dentro del vientre. Más adelante vamos a ver las consecuencias. Pero yo creo que hasta aquí lo más importante es respetar el derecho a la vida que tiene un niño inocente o una niña inocente en el vientre de su mamá.
gracias. Ya me escuchan, sí. Muchas gracias, licenciado, por esa parte tan importante. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería nuestra siguiente ronda. En la siguiente ronda, como les expliqué al principio, vamos a hablar ya directamente vamos directo al tema del aborto. Y por eso, en esta primera intervención que vamos a hacer en esta ronda con el doctor Peguero, quisiéramos que el doctor nos explique en términos sencillos, porque es que oímos tanto hablar del aborto, y entendemos que el aborto simplemente es que una persona que tiene un producto, o sea, una mujer que tiene a ese bebé, pues va y se deshace del bebé. Pero yo quiero saber, y queremos también que nos explique a todos científicamente qué es lo que sucede en el cuerpo de esa dama, cómo se produce el aborto. Doctor Kirsi. Sí, el aborto es la interrupción del embarazo. O sea, como les mostré en la foto anterior, el bebé está dentro del vientre de la madre, acompañado de la estructura que lo ayuda, que es la placenta, y todas las membranas que la componen. La placenta tiene muchas membranas, todas las que la componen. O sea, yo tengo bebé y tengo la placenta. Cuando una persona quiere terminar el embarazo, evidentemente hay medios traumáticos de cómo hacerlo, se dan golpes en la barriga, buscan un palo, todas esas cosas colaboran para que el niño se desprenda entonces del útero o lastimar al muchacho lo suficiente como para que ya no sea viable, y el cuerpo sabe cuando el niño se murió. Por eso es muy poco frecuente que un niño se muera y entonces se quede ahí la vida eterna. No. El cuerpo, cuando siente que el niño ya no es viable, entonces lo expulsa. ¿Qué pasa? La otra opción, que es la opción más común en nuestro país, es que la dama que está embarazada va a la farmacia y adquiere una pastilla para aumentar las contracciones del útero y entonces sacar al niño. En la farmacia saben esos nombres, en los barrios ya todo el mundo conoce esos nombres. No lo voy a decir aquí para no colaborar con el problema. El asunto es que la niña se toma la pastilla y entonces el útero es como una espinilla que tiene el contenido, y entonces si usted si él se comprime, entonces el contenido va a salir expulsado. ¿Qué pasa? El contenido que sale es el bebé, porque la contracción no es suficiente como para eliminar la placenta y sus membranas. Entonces lo que hace la pastilla es sacar al bebé. Pero si la membrana se queda dentro, el cuerpo entiende que el proceso no ha terminado, y eso puede entonces generar un sangrado constante hasta que esas membranas salgan del organismo. Le estoy hablando de un embarazo en sus primeros estadios. Entiéndase, el niño está chiquito, pequeño, la persona se toma el brebaje, o sea, se toma la pastilla, expulsa al niño, le quedan las membranas, entonces hay que ir a buscar a un facultativo, a un médico, para que entonces el médico le haga lo que se llama legrado técnicamente. En la calle le llaman una limpieza. ¿Qué es una limpieza? Si usted tiene un aguacate y usted le quita la semilla, usted tiene el aguacate hueco, pero ese aguacate tiene un contenido pegado de sus paredes. Entonces, por la abertura inferior se entra una especie de cuchara, y esa cuchara comienza a raspar todas las paredes del útero por dentro hasta que salgan todas las membranas. Entonces, les repito, tengo el aguacate con el bebé y las membranas. El bebé sale, pero las membranas quedan adentro. Si esas membranas se quedan adentro, la muchacha puede morir, porque esas membranas se pueden infectar o pueden generar un sangrado que sea incontrolable. Entonces, lo que hace el médico es que entra con una cuchara y entonces comienza a raspar las paredes para sacar todo el resto del niño que quedó dentro, o sea, todo el resto de las membranas del niño que quedaron en el interior. Hay abortos que se tratan de hacer más con el niño ya más grande.
Y esos son todavía más peligrosos. ¿Por qué? Porque de nuevo, usted tiene la contracción del útero, pero es probable que ya como el niño tiene un cuerpo un poco mayor, el niño no tenga dificultades para salir por el canal del parto. Y peor, porque muchas de esos abortos se dan en mujeres primerizas, que es la primera experiencia de ellas en el embarazo. Todo el canal de parto es nuevo y entonces el niño tiene dificultad para salir. Entonces, ese tipo de aborto incompleto es un peligro todavía mayor, porque entonces aumenta la posibilidad de sangrado, la muerte del bebé es un poquito más traumática y ahí entra un poquito más serio el tema de si la madre podría sobrevivir o no, dependiendo de la distancia que tenga de un centro de salud. Entonces, en definitiva, cuando la mujer va a aquel centro, yo le comentaba al grupo hace un tiempo que hemos participado de ese tipo de limpieza, del legrado, y es un periodo muy triste donde la mujer va y es medicada con una anestesia que es una droga fuerte para que no sienta. Todo es un drama muy, muy desagradable para poder entonces concluir lo que se inició en la casa o lo que se inició en algún lugar informal. Básicamente ese es el proceso de interrupción del aborto tal cual como lo conocemos. Gracias, muchas gracias, doctor, por esa explicación. Ya por lo menos, tal vez algunos como yo tienen una idea de qué pasa dentro de ese útero. Bien, ahora queremos escuchar la intervención de el doctor Máximo Domínguez, que nos va a explicar un tanto este tema, pero queremos hacerle una pregunta. Volviendo al artículo 6 que mencionamos en la primera ronda del tratado que conversamos ahorita, que decía que la vida había que protegerla, pero en el capítulo 3 de este artículo, vuelvo y cito textualmente, dice que cuando la privación de la vida constituya un delito de genocidio, se tendrá por entendido que nada de lo dispuesto en este artículo, que ya mencionamos anteriormente, excusará de modo alguno a los estados partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que también es otra convención donde ahí se detalla cuáles serían esas penas, digamos, o esa justa consecuencia que se le da a esas personas que cometen genocidio. Ahora bien, tomando la definición de genocidio, que es la que queremos que usted nos explique a continuación, queremos saber si se puede considerar el aborto como un genocidio, ya que el mismo es promocionado por diferentes grupos. O sea, es promocionado directamente, digamos, por alguien, para llamarlo así, y entonces hace que se pueda cometer ese genocidio. Quisiera que usted nos explique si se puede considerar el aborto como un genocidio. Bien, yo creo que gracias, Ángela, por la pregunta. Lo primero que tenemos que entender es qué es el genocidio, ¿verdad? Entonces, yo voy a leer textualmente lo que dice la Convención sobre la Prevención del Genocidio, en su artículo 2, el cual dice: en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tal como matanza de miembros, lesión de integridad física, sometimiento a condiciones extremas que permitan una destrucción física total o parcial, medidas para impedir los nacimientos en el seno de un grupo en particular y el traslado por fuerza de niños a otro grupo. Ahora bien, entonces, dicho esto, tenemos que examinar qué constituye un genocidio. Para primero tenemos que ver a quién se persigue. Tiene que ser a un grupo particular, nacional, o sea, una persona de una nacionalidad en específica, étnico o racial, a un grupo étnico particular o un grupo religioso en particular. La historia nos da varios ejemplos de esto. Por ejemplo, el Holocausto armenio
perpetrado por el Imperio Otomano es una persecución nacional. O sea, el Imperio Otomano persiguió y expulsó de su territorio a la cultura armenia por completo, causando la muerte de millones de personas. Eso es un genocidio. El caso del Holocausto nazi, cuando por las fuerzas del nazismo, el grupo judío fueron puestos en campos de concentración, sometidos a condiciones extremas y finalmente el asesinato masivo. Eso es un genocidio. Otro caso es el genocidio de los Tutsis en Ruanda, donde un grupo particular, con la anuencia del Estado, o sea, el genocidio tiene que ser perpetrado por el Estado o con el favor del Estado. En el caso de Ruanda, lo que sucedió fue que un grupo de Hutus, que era la otra diversidad étnica predominante, llegó al poder y sometió, o sea, fomentó un odio racial hacia el grupo Tutsi, que era el anteriormente grupo étnico predominante, lo cual dio resultado a la matanza de millones y millones de personas que eran de esa nacionalidad, de esa raza, de esa etnia, que eran los Tutsi. Entonces, bajo ese criterio, nos damos cuenta de que el aborto no califica como genocidio porque no se está persiguiendo a un grupo nacional, racial, étnico o religioso en particular. Y no se está dando con una anuencia o una perpetración del Estado que sea dirigida a la eliminación de un grupo particular. Por ejemplo, actualmente ¿qué país? No recuerdo el país, pero los Riongia, que es una etnia que está siendo actualmente bajo un genocidio que está sucediendo ahora mismo, se dan las condiciones para prohibir o no permitir que ese grupo en particular tenga el acceso a hospitales para que puedan nacer sus hijos, no le dan atención médica. Entonces, eso sí se podría considerar como genocidio, porque es un grupo étnico particular que está siendo sometido a unas condiciones que no permiten su permanencia en este mundo. O sea, se está tratando de eliminar por completo. Entonces, bajo ese criterio, lo que sucede ahora mismo con diferentes ONGs que favorecen el aborto o estados, no calificaría como genocidio. Inclusive, en el examen periódico universal, que es el examen que se da a los estados en materia de derechos humanos por las Naciones Unidas, se le da a la República Dominicana la recomendación de aprobar el aborto en las 3 causales que conocemos, siendo los países que proponentes de estas recomendaciones, Noruega, creo que son Noruega, Finlandia y creo que otro país de América, no recuerdo si era Argentina. Entonces, bajo ese criterio, bajo la concepción de genocidio, no calificaría como genocidio la práctica abortista y la promoción del aborto actualmente que existe. Sí, levanté la mano porque realmente la palabra genocidio es un término técnico, un término que nosotros utilizamos para ponerle la etiqueta a un fenómeno, que es el de la eliminación masiva de personas, como decía el licenciado, de acuerdo a raza, etnia, etc. El asunto está que, como van las cosas, habría que ver entonces qué etiqueta le pondríamos entonces al proceso de aborto masivo que podría constituirse o se ha constituido en los países desarrollados y que podría entonces constituirse en una práctica generalizada. Aún esos grupos que están luchando por las 3 causales daban unos números de unos 90,000 personas, 90,000 abortos por año. Otros decían que eran 20,000. Ustedes saben que estamos hablando con números empíricos porque no hay un registro definitivo real, fidedigno en nuestro país por el subregistro que existe. Pero 20,000 personas es más de la cantidad de personas que van a morir por COVID en este año en República Dominicana. Si se contabiliza la cantidad de muertos de abortos en el mundo, es mucho más que cualquier pandemia que pueda existir ahora como a futuro. Entonces, el hecho de que nuestra ley dice que nosotros defendemos la vida desde el principio o lo ponemos dentro de la mesa de la conversación.
¿cuándo comienza la vida? Bueno, la vida comienza cuando se une el espermatozoide con el óvulo, y decimos que la vida comienza allí porque a partir de allí comienzan a suceder cosas que son automáticas. ¿Por qué nosotros somos parte del reino animal? Porque los animales tienen alma, ánima, se mueven solos. Todo lo que es del reino animal en el mundo es porque se mueve solo, porque tiene una vida automática. Los parásitos tienen vida automática, las plantas tienen vida automática. Entonces, lo que tiene vida automática se le llama animal. Ahora, ¿es el bebé un animal? Entonces, tiene alma el bebé, se mueve solo, piensa solo, tiene movimiento, se orina, genera hormonas, produce factores. El bebé aún es el que determina el día del parto, no es nadie fuera de él. Entonces, si él es un animal, si él tiene vida desde la concepción, ¿qué etiqueta le ponemos entonces a el número conservador de 20,000 abortos en un año? O sea, Sí, doctor, si y él también, vida, quiero y que nos también me ayudemos. gustaría, Sí. sí, también yo sé que vamos a tratar, porque también el licenciado Máximo nos quiere responder, antes de que él proceda a responder esta intervención que usted tuvo. También quisiera aunarle a la intervención de usted el hecho de que me gustaría que el doctor Máximo nos explicara. ¿Será que entonces usted mencionó dos términos muy importantes que a mí me chocó en el momento en que dijiste, Máximo, que no se podía considerar genocidio, pero mencionaste dos cosas importantes, y es un grupo que lo promueve y la palabra promoción? Entonces inmediatamente chocó a mi mente y me dijo, pero espérate, si el genocidio es algo que está siendo promovido por un grupo, o digamos una institución mayor, como sabemos que es básicamente las ONG que están promocionando esto, no es un genocidio. O sea, chocaría ahí el concepto, porque hay tres cosas importantes en esta definición. Se está mandando a eliminar un grupo de personas. Si agrupamos a todos los bebés por diferentes países, digamos, o agrupamos a todos los abortos, qué sé yo, por nacionalidades, ya tenemos la primera variable de esta ecuación, que es un grupo de personas. Número dos, si hay alguien que está promocionando esto, ya tenemos esta variable también identificada. Y número tres, tenemos la variable de una institución o de ciertos organismos que lo promueven. ¿No le parece a usted de todos modos que se puede considerar genocidio, aunque digamos que esa definición que usted nos dio no encaje totalmente dentro de la definición que ha marcado la organización que usted no mencionó al principio? ¿No le parece que como quiera se puede llamar genocidio? Bien, gracias. Y tendría que decir categóricamente que no. O sea, ni aún así. ¿Por qué? Tenemos que ser francos. Miren, los derechos humanos, los derechos o la concepción del derecho es evolutiva, no estática. O sea, lo que en los años 1800 se consideraba como prohibido ya hoy es normal, porque las sociedades evolucionan y consigo los derechos y las normas van evolucionando. Entonces, actualmente, más allá que a genocidio, la práctica del aborto se considera un derecho humano. Según la Convención sobre la eliminación de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, podría caber en ese concepto, y la eliminación Belén do Pará, que es para la protección de los derechos de la mujer. La protección de la violencia y los derechos de la mujer. Miren, el aborto, como yo suelo decir mucho, hay casos y hay casos. El aborto se considera un derecho humano porque permite la subsistencia de la mujer en algunos casos, permite el desarrollo de una vida digna en algunos casos. No hay una orquesta lineal sobre el grupo particular para la eliminación del aborto de personas. O sea, no calificaría como genocidio porque no se dan los elementos constitutivos. Tenemos que recordar que en derecho tenemos que hablar, para que exista una figura jurídica tienen que haber elementos que lo constituyan. Los elementos para que haya genocidio no existen. Ahora bien, la práctica del aborto, que según nos dice el doctor, sería como una eliminación masiva de personas, bueno, de no natos. Tenemos que recordar también el hecho de que cuando iniciamos a ser personas de derecho, sujetos de derecho. Entonces, es un tema bastante debatible porque
aunque no tengamos cifras específicas, porque no tenemos en República Dominicana al menos una práctica regulada, sino que son completamente ilegales o, como digo, rutinarios en las casas y así sucesivamente, no tenemos unas cifras concretas. Sin embargo, en el mundo sí se practica el aborto muy frecuentemente, o sea, hay muchos datos que que nos permiten ver que sí se realiza con mucha frecuencia y que hay muchas víctimas, vamos a decirlo así, si ustedes prefieren utilizar ese término, de abortos. Ahora bien, ¿eso podría considerarse como genocidio? No, podría considerarse como derecho humano en algunos casos. O sea, más que genocidio, el aborto se considera un derecho humano porque permite proteger en ciertos casos la dignidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Incluso hay una convención, creo que es la de la eliminación contra toda forma de violencia contra la mujer, la cual establece que la mujer tiene el derecho de decidir la cantidad de hijos, los plazos en los que los tiene y si no quiere tener más hijos. O sea, hay derecho a procrear, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atavia Morillo versus Costa Rica, en el cual establece que la mujer tiene derecho a procrear y tiene derecho a utilizar los métodos tecnológicos que existan para que pueda procrear. Voy a dar un ejemplo tangible. En Costa Rica se prohibió el aborto totalmente. Bueno, el aborto no, sino que se prohibió la utilización de la inseminación in vitro, porque en ese proceso sabemos que muchos fetos, muchos óvulos óvulos fecundados no sobreviven al proceso. O sea, se suele hacer, tengo entendido, no soy médico, se suele hacer diferentes fecundaciones para que sobrevivan unos cuantos y algunos no sobreviven en el proceso. Ellos entendieron que ese proceso violenta el derecho a la vida porque ese óvulo fecundado ya es un sujeto de derechos, entendió Costa Rica. Y la Corte Interamericana le dijo, no es así, los derechos son graduales. Ese óvulo fecundado no es un sujeto de derecho, porque la mujer tiene el derecho a, como su existencia en la vida no es asegurada, ese óvulo fecundado no se considera como un sujeto de derecho igual que una persona como nosotros, nacido y crecido. O sea, el tema de sujeto de derecho es lo que va a trazar todo el lineamiento normativo respecto exacto, normativo respecto a la persona no nacida aún. Entonces, el tema sigue siendo, como yo digo, bastante debatible y más allá que genocidio, que no, bajo la concepción de genocidio no entraría nunca, es una práctica que se entiende, no estoy diciendo que una práctica sea bonita, porque no lo es, no es algo bueno, pero sí puede proteger derechos. O sea, y tengo que traer el caso a colación, el caso Esperancita, que es un caso por el cual la República Dominicana es famosa. Hubo una muchacha en República Dominicana de 15 años que salió embarazada. Perfecto, no hay problema. Entonces, esa misma muchacha se descubrió más tarde que tenía leucemia. Entonces, en razón de su leucemia, ella quería acceder a quimioterapia para poder sobrevivir. Sin embargo, los centros médicos le prohibieron acceder a la quimioterapia porque haciendo este proceso pondría en peligro inminente, según dicen el caso, que está en la Comisión Interamericana, podría poner en peligro inminente al niño no nacido. Entonces, en esos son los momentos en que tú haces una ponderación de derechos y tú haces un test de proporcionalidad. Lo que se debe determinar es si la medida que se está haciendo persigue un fin legítimo, si es el fin legítimo, la medida que está utilizando es la más idónea y si es proporcional a la necesidad. O sea, por eso es que yo entiendo que existen casos y casos. O sea, el tema del aborto no es un tema lineal y generalizado, sino que hay situaciones particulares por las cuales estas personas pueden acceder a esa vía. Por eso es que es un tema tan controversial hasta el día de hoy, a pesar de que a pesar de que la mayor parte de los países aceptan el aborto en muchas circunstancias. Solamente vemos 5 países que no lo aceptan en ningún tipo de circunstancia, que somos nosotros, El Salvador, Nicaragua, Malta y Ciudad del Vaticano. O sea, de 193 países que son parte de la Nación Unida, solo vemos 5 que tenemos una prohibición total. Entonces, ese es el debate que existe sobre el tema. Gracias por responder esta parte. Entonces vamos a pasar en esa misma línea porque es justamente es relacionado con eso, con el licenciado Cedeño, para que nos converse un poquito acerca de la psicología social. Textualmente podemos definir la psicología social como el estudio de las relaciones sociales y cómo estas influyen
y modifican la conducta, pensamientos y sentimientos de la persona, lógicamente a nivel social. Entonces, en virtud de esta definición, la pregunta sería, ¿puede este tema del aborto, que está dando tanto de qué hablar, por lo menos en nuestro país actualmente, por el tema de las causales, influir en la conducta de los adolescentes y jóvenes de nuestro país, de manera que estos puedan tomar decisiones conducidas? O sea, influye en que mañana tal vez uno pueda decir, uno de los jóvenes, su decisión sea programada, basado en esta definición. Sí, gracias. Es una interesante pregunta. Ha habido un debate entre la intervención de Máximo. Quería hacer una acotación antes de esa pregunta. Cuando uno es abogado, las leyes son leyes. Las leyes, de hecho, las leyes son buenas porque son una especie de controles. Para la sociedad, ahí está la ley de Dios. Y hay una ley que dice, no matarás. Porque cuando tú matas, estás violando la ley de Dios. A veces, y quiero ser médico que está aquí, y Máximo que doctor del otro lado, hay reglas que se violentan. Una colega dio un mal diagnóstico clínico de un paciente porque le dieron un dinero. Y esta colega, cuando se fue a una audiencia y se discutió eso, alguien también de la seguridad dijo, yo quisiera que eso se revisase. Que entiendo que eso no está así. Cuando se revisó, era falsa la información. Y esa colega le quitaron su S4. O sea, cuando uno aplica la ley, porque está escrita y son seres humanos vulnerables que la pueden crear en los congresos, seres humanos. Pero lo que está detrás de todo esto, y yo no quiero entrar en debate porque soy muy respetuoso, que detrás de este tema del aborto hay miles de millones de dólares en juego. Y está en juego la moral de la humanidad y está en juego la ética. Y la moral es el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Eso es importante que lo sepamos. O sea, la moral es lo que nos enseña lo que es bueno y malo. Y la ética estudia ese comportamiento moral en la sociedad. Si yo me agarro de la ley me protege. Pero no quiere decir que todo lo que la ley hace y permite sea bueno, porque muchas veces esa ley choca con los principios de Dios. Y los principios de Dios, cuando uno es creyente, están por encima. Aunque yo tengo que respetar y dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, yo lo voy a entender en detalle porque no es el tema, pero detrás de este tema hay muchos intereses que tienen con la moral y con la ética y también con la degradación del ser humano para que hagamos lo que querramos y vivamos nuestra manera, nuestro estilo de vida como querramos, que todo se permita, inclusive quitarle la vida a un ser humano. Cuando estudiamos el caso de que Máximo habló de esta chica, esta niña que él mencionó, con 12 años me parece, que está embarazada, hay que ver el contexto de todo lo que se hizo. La misma ley dominicana protege al médico, protege a nuestro médico, el Código Procesal Penal lo protege. Y ahora en la primera lectura que tuvo ahora el nuevo código, está contemplado una de las causales que el médico decide si la madre va a morir. Ella decide por la madre, el médico puede decidir eso. Entonces, yo quería dejar esto asentado allí porque lo que está en juego no es algo ligero, porque la ley es muy buena, no es algo ligero. Está hablando de seres humanos que la ley está permitiendo quitarle la vida. Entonces, eso quería decirlo, pronunciarlo, y lo que está aquí en juego son muchos intereses que yo no voy a mencionarlo aquí porque no es el tema, pero que ustedes pueden buscar muchos materiales al respecto. Con relación a tu pregunta acerca de
Si puede el tema del aborto influir en la conducta de los jóvenes y los adolescentes para tomar decisiones conducidas o dirigidas y guiadas. Sí, claro que sí. Pero ¿para qué? Y aquí yo quiero detenerme, por favor. Yo toco siempre la parte humana. ¿Por qué lo va a afectar si ellos lo llevan a tomar decisiones conducidas de los medios? Ustedes no tienen idea, hay 8 medios a nivel mundial que dirigen todas las grandes cadenas y con la pandemia fueron puestos en uso. Por eso, esa producción tan grande fueron los grandes medios que la hicieron. ¿Qué podemos hacer con estos muchachos? Sencillamente, miren, vamos a entender que un adolescente, yo he tenido aquí adolescentes de 12 años embarazadas. Una niña con 12 años está desarrollando sus características sexuales secundarias todavía. Las primarias son las internas. Ángela tiene 2 niñas maravillosas. Esa niña tiene las características sexuales primarias ahí dentro. De unos años, cuando entre a 9, 10 años, van a comenzar a brotar las características sexuales secundarias y se van a formar. Pero si esas niñas, o cualquier niña, adolescente, inicia por el derrotero, hacer conexiones de placer en el cerebro, por la sociedad, por la familia, malformadas, por muchísimos factores, se comienza a despertar su dopamina, que es un neurotransmisor excitador. Y estos niños, que no tienen el lóbulo prefrontal desarrollado, sino una glándula llamada amígdala, que es emocional, que no le permite tener un juicio moral, y si un adulto la induce, la va a llevar al placer y la va a llevar al embarazo, a destiempo. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad que estamos teniendo. Vayan a los hospitales, porque comenzaron con pornografía, comenzaron con masturbación, comenzaron con todas esas cosas a destiempo, por nuestros hogares disfuncionales. Y aún hogares bien formados, también se dan estas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias que van a tener estas muchachas? Estas niñas que salen embarazadas, quieren tener el bebé, porque se apegan a él porque están embarazadas, no tienen la experiencia, y vienen los patrones de papá, la moral, ¿qué van a decir de ti? El novio, yo no acepto a ese muchachito, yo no lo quiero, y comienzan a inducirla. Y estas niñas a veces, mal inducidas, mal orientadas, se van a lugares clandestinos, que el doctor Kirsi habló también de esto, toman cosas y se provoca un aborto y quiebran la vida de un bebé vivo dentro de ella. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Le va a provocar probablemente ansiedad en su vida, culpabilidad, tristeza, sensaciones de vacío interno, miedo, inseguridad, sentimiento de incapacidad. No se van a sentir que pueden hacer las cosas porque ya yo participé en un crimen y algunos han participado en varios. Van a tener baja autoestima, valía propia, esas niñas o jóvenes o adultas también, que para todas. También le va a afectar su sexualidad futura, su sexualidad psicológica, que tiene que ver con el trato afectivo con su pareja, con su novio. La biológica, la sexualidad biológica, para poder dar la luz de nuevo, no va a querer dar a luz, va a tener miedo, y el niño, si lo tiene, van a ser con problemas porque esa carga negativa también la va a heredar el niño. También va a tener disfuncionalidad con su pareja en lo sexual. No va a querer, no va a disfrutar un orgasmo placentero. Oigan, cuántas cosas fruto de eso, de esa irresponsabilidad, de esa inmadurez. Pero también aquí estamos hablando de una niña que a partir de allí podrá tener una disfuncionalidad.
Y si pare hijos, van a ser también probablemente disfuncionales. Algunas tienen suerte de que salen bien. Aún, escuchen lo que voy a decir, aún cuando hay un estudio cromosómico que se hace para determinar si el niño que va a nacer o la niña tiene algún problema. Eso se puede comprobar ya con un estudio cromosómico. Y si el niño es autista, tiene síndrome de Down o va a tener un retraso mental, eso se puede ahora determinar. Aún así, se le debería de respetar porque son niños educables y hace menos daño psicológico dejarlo que nazca para la familia que destruirlo. Y yo quiero hacer énfasis por la vida porque lamentablemente, como yo le decía, que lo que está en juego, con esto quiero finalizar, es bajar la moral a la humanidad. Que todo se permita, todo. Y no es verdad que delante de los ojos de Dios, un Dios santo, los seres humanos pueden hacer todo lo que quieran, porque algún día Dios se va a encontrar con ellos en un juicio. Y tenemos que andar ante los ojos de Dios lo más claro y lo más diáfano que nosotros podamos. Gracias, licenciado. Nos respondió las dos preguntas en uno. Primero, si los jóvenes serán inducidos en el mañana a tomar estas decisiones producto de las promociones y lo que estamos aprobando hoy en día en los diferentes países, como mencionó Máximo, que al final los jóvenes serán influenciados por ellos. Ya vemos que sí. Y sobre todo también las consecuencias tan funestas de esta decisión que le acarrea psicológicamente a cada dama que comete ese hecho. Ahora quisiéramos escuchar a la luz de la ciencia. Doctor Kirsi, nos gustaría que usted nos explique qué sucede en ese cuerpo, o sea, cuál es la consecuencia de esa joven, de esta señora, de esa mujer que se somete al aborto. Y ya de manera conclusión, queremos que usted nos dé su opinión sobre este tema, por favor. Ángela, yo quisiera que nos demos el chance de poder contrastar nuestras opiniones de la manera más colaborativa, de la manera más contributiva posible, y pudiéramos tratar de ver cómo profundizamos un poquito dentro del tema y compartimos este tema dentro del tiempo que tenemos. Yo sé que no tenemos una eternidad. Pero una cuanta de las cosas que decía Máximo ahorita, y con todo respeto se lo digo, y que bueno, esto es una conversación abierta, ¿no? Que quiero rescatar porque representa unas cuantas ideas que están sobre la mesa que básicamente quisiéramos de alguna manera verlas, ponerlas sobre la mesa y entonces vernos por lo menos qué opinión tenemos, qué camino pudiéramos encontrarle a aquellas cosas, ¿no? Decía Máximo ahorita que la ley es evolutiva, que hoy es líquida, hoy se dice que tal cosa es buena o permitida, mañana son otras cosas, pasado otras cosas, y es básicamente una de las cosas que más le preocupa a uno, en el sentido de que mañana en todas estas discusiones se ha dejado a Dios de lado. No voy a teologizar, convertir esta conversación en una conversación teológica, pero habiendo sacado nosotros la fe de las conversaciones de todo, de la legalización de la marihuana, de la ideología de género, del aborto y una larga lista de temas, ¿no? Del matrimonio gay, etcétera, sacamos a Dios del medio y entonces nos enfocamos en la parte técnica, legal, de opinión, de derechos, etcétera. ¿Qué pasa? Es posible entonces que a futuro nosotros habremos dejado el fundamento suficiente
como para que las próximas generaciones encuentren un árbol moral claro o un camino claro de vida que pueda ser sostenible y que pueda ser ética. ¿Ok? Se mencionaba también que el aborto era un derecho. Voy a ya mencionarlo todos juntos. El aborto es un derecho. La pregunta del derecho es de quién. Por eso le comenzaba diciendo, mostrándole la independencia de ese ser que está en la barriga. ¿Hasta qué punto él depende de la mamá? Él depende de la mamá porque la mamá lo lleva. Pero ¿hasta qué punto él es la mamá? ¿Hasta qué punto él es comparable al hígado, por ejemplo, de la mamá? ¿Hasta qué punto él es comparable al estómago de la mamá? El estómago es de la mamá. Si la mamá se lo quiere cortar para adelgazar, se lo puede cortar. Si se lo quiere sacar, se lo puede sacar. Si quiere cortarse un pedazo de hígado, se lo puede quitar. Ahora, la pregunta es, si yo elimino a ese niño, ¿hasta qué punto ella está lidiando con su vida y está dentro de la burbuja de sus derechos? Es una de las inquietudes que tenemos, y se ha dicho de que, bueno, a partir del tercer mes, hasta el tercer mes, antes del tercer mes sí tiene derecho, después del tercer mes no es bueno porque ya entonces el niño está formado. Él mencionaba también que algunos consideran los derechos de ese niño a partir de que él nace, o sea, no durante el periodo de gestación. Y es el punto principal de la conversación, de la preocupación que a este servidor le preocupa. ¿Cuándo comienza ese ser a ser vivo? Familia, ese niño a los 8 meses está formado con deditos, con uñas, con ojos, con corazón, con hígado, con estómago, con riñones, orina, a los 8 meses, a las 8 semanas, perdón, 2 meses. ¿Ok? A las 5 semanas, al mes y una semana, ese corazón está latiendo. A las 5 semanas ese sistema nervioso siente. Por tanto, aunque él no lo pueda manifestar, cuando se interrumpe o cuando se le afecta a él allí adentro, el niño está siendo afectado y él no puede dar su opinión, pero realmente él está allí. Nosotros en la ciencia médica eso es conocido de todo el mundo. Los niños que nacen de padres alcohólicos, de una casa violenta, de padres que usan droga, de mujeres locas, esos niños no son normales del 100% cuando nacen. Su carácter, su sistema nervioso ha sido labrado durante el periodo de la gestación. Entonces, si yo vamos a trabajar el derecho a la vida ¿de quién? No, te repito, no estoy hablando ¿cómo le digo? Estamos hablando del concepto, no de la persona. Exacto. Voy a irle aterrizando con estas 3 preguntas autorreflexivas que me hice. ¿Cuándo comienza la vida? Si la vida comienza en el día 1 de la gestación, entonces lo que se elimina o lo que se interrumpe es una vida. Si es una vida, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién decide cuándo termina? Bueno, la pregunta es ¿quién decide cuándo comienza? ¿Cuántas mujeres embarazadas quisieran salir embarazadas? ¿Cuántas mujeres de más de 40 años quisieran salir embarazadas? ¿Cuántas mujeres posaborto quisieran salir embarazadas? No pueden. Aún la ciencia médica, para hacer un clon, necesita una célula viva. Ningún ser humano, ningún médico ha podido generar una célula viva. Nosotros tenemos 5 años con un deportista llamado Michael Schumacher en cuidados en coma, con todo su hígado, sus pulmones, su corazón y todas sus piezas allí, pero ese cuerpo no funciona. Murió hace 5 años, pero la familia lo tiene vivo, sostenido de manera artificial, esperando a ver si aparece un milagro. La vida no la ponemos nosotros. Entonces, cuando el cuerpo legal se sienta a determinar y a decidir, tiene que tomar ese punto en cuenta. El hecho de que eso que está allí, nosotros no lo pusimos. ¿Qué causas generan ese embarazo? ¿Por qué sale una gente embarazada por una relación sexual? ¿Qué controles estamos haciendo nosotros con el tema del sexo? ¿Qué tipo de control hay con esta música de la música urbana de ahora, con una muchacha diciendo que ella tiene calentura vaginal? Que contribuye. La pregunta es ¿quién se ha sentado a detener eso, a enfrentar eso? Van 3 ocasiones que se dice en nuestro Congreso que el uso de la juca es ilegal. ¿Quién ha controlado eso?
¿Quién ha controlado los estupefacientes? ¿Quién ha controlado el alcohol? Nadie. Entonces, las causas del desbalance que tenemos social, el ser humano no lo ha enfrentado porque sabe que a quien tiene que enfrentar es fuerte. ¿Quién de nosotros se mete con el César el abusador o con estos drogadictos grandes? Ninguno de nosotros, porque saben que él es fuerte. Ahora, ¿qué yo puedo hacer si no puedo enfrentarme con el fuerte? Bueno, pues entonces agarro el débil. El último punto que quiero acotarle en este sentido es si le afecta o no a la madre psicológicamente este proceso. Y quiero decirles algo. Si la regla de qué es correcto y qué no es correcto es la ley, y la ley aprueba el aborto, aún en las 3 causales, quiero decirle que en República Dominicana el lapicero del médico es el lapicero más independiente que hay. De forma tal que yo puedo operar a una gente del hígado y escribir en el récord que lo operé del riñón. Y hay médicos que han hecho eso. El lapicero del médico puede escribir en un récord diciendo que esta cirugía se le está haciendo a Rodrigo de Triana, cuando realmente esa cirugía se le estaba haciendo a José Pérez. Pero como José Pérez no tiene seguro, yo tomo el seguro de Rodrigo de Triana y entonces pongo en el récord que Rodrigo de Triana yo lo operé y le cargo al seguro los gastos de José Pérez. ¿Qué yo le quiero decir con eso entonces? Que si nosotros tenemos un instrumento dentro de nuestras leyes que dice, que abre un espacio y dice, bueno, en estas condiciones se puede hacer un aborto que es legal, y esa muchacha entra por la puerta del hospital entendiendo que va a ser algo que es legal, aunque no sea dentro de las 3 causales, lo que diga ese lapicero al final es que va a determinar. Si ese lapicero dice, esa muchacha la violaron, en este país no hay más nada que hacer. Porque este país, nosotros sabemos, el licenciado Máximo, Carlos, Ángela y el resto de los participantes lo saben, el nivel de ética legal nuestro es muy bajito. Entonces, si yo le digo, si el centro de la moral entonces es la ley, y yo le pongo en la ley que hay causas por la cual se puede abortar, vamos a comenzar con esas 3 que son muy fuertes. Pero yo les puedo asegurar que va a haber millones de causas van a aparecer a partir de estas 3 millones. A partir de ese día, todo el mundo va a ser violado. Todo el mundo, en mi país, yo no sé en otro, en mi país a partir de ese día, todo el mundo va a ser violado. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está que quien dice lo bueno y lo malo, si es la ley, entonces tenemos problemas, porque entonces, si yo soy pedofílico, entonces yo voy a comenzar a ahorrar mi dinero desde ahora para yo comenzar a juntar personas a apoyar mi causa, y si esa causa por mano de los trapos llega al Congreso, y el Congreso yo puedo pagarles a licenciados que puedan levantar la mano en aquel lado, en aquel lugar, y se pueda aprobar la pedofilia es normal, y yo no tengo que sentirme mal por eso. Si mañana un homosexual, aquí ha habido mucho choque en ese sentido, si mañana la comunidad LGBT, que no se sabe cuál es la última letra, mañana puede ganar lo suficientemente dinero como para comenzar a comprar voluntades en el Congreso de nosotros, que es altamente comprable, si entonces se coloca esa etiqueta dentro de nuestra ley, que eso es normal, entonces el hijo suyo y el hijo mío, que no sabe lo que es normal, cuando vea la ley va a encontrar que casarse con una persona de su mismo sexo, eso es normal porque la ley lo dice, y entonces el elemento de culpa, que es el elemento que la religión utiliza para despertar al ser humano cuando está desviado, ese elemento va a ser borrado. Ahí está el detalle. Cuando una muchacha aborta, tiene culpa. Y hay personas que no abortan para no pasar por la culpa. Entonces, si la muchacha tiene dentro del sistema legal una admisión de que es un derecho de ella disponer de la vida de ese niño, dependiendo de las circunstancias, entonces su elemento de culpa se elimina. Entonces, quien tiene que lidiar con la psique no es la ley, que ahí entra el psicólogo. La psique significa el alma. Y la ciencia le quitó el significado de alma y lo colocó en la mente. Ahora la gente no tiene alma, lo que tiene es mente. No se deprime su alma, se deprime su mente. No se está alegre su alma, está alegre la mente. Entonces, mañana cuando su psique, su mente, su alma se desvíe, como hay hartas personas
La ley no tiene herramienta para traer a esa persona nueva vez a lo que sería una expresión de la vida saludable, de acuerdo a como nosotros lo entendemos como sociedad, y entonces mañana todas estas desviaciones van a comenzar a convertirse en normales. ¿Para dónde vamos a partir de allí? Entonces le dije que le iba a cerrar con esto. Mi principal preocupación está allí. Quisiera entonces escuchar la reacción de ustedes. Muchas gracias, doctor. Y la verdad es que su preocupación es la preocupación de todos. Todos estamos preocupados por la vida. A veces yo pienso que indistintamente del grupo en el que yo me encasille, ya sea en el Provida o ya sea en el que está cuidando los derechos de la mujer, ambos grupos supuestamente persiguen lo mismo, proteger la vida. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué vida? O sea, ¿cuál es la vida que nosotros protegemos? Que esa es la gran pregunta. Entonces, todos en esta noche lo que nosotros perseguimos es que cada persona pueda hacer conciencia sobre cuando se le presente una situación como tal, cuando se vea envuelto en una situación familiar en la que esté este debate que estamos generando en este momento, ¿en qué momento nosotros tenemos que analizar a quién protejo y qué protejo? ¿Quién protejo? Entonces, vamos a pasar ya a la participación final del señor Máximo. Máximo, para que por favor usted nos diga la consecuencia legal en este momento para una persona que pasa este proceso del aborto. Bien, voy a leer lo que dice el Código Penal. El artículo 317 dice: el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro método causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta de él, será castigado con pena de reclusión. La misma pena se le impondrá a la mujer que causara un aborto o que consintiere hacer uso de sustancias con este objeto. Entonces, el artículo 317, un poquito larguito, pero este establece las penas. O sea, actualmente una mujer que aborte va sujeto a un proceso de reclusión y un procesamiento penal. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que esto básicamente no sucede. O sea, si hacemos una tabla comparativa de los casos de aborto clandestino que hay y los casos de aborto que son procesados, realmente la diferencia es abismal. O sea, no se suele procesar a las personas por cometer aborto. No, eso no pasa. O sea, si hay casos, yo no he visto el primero, pero no suele suceder. Entonces, ahora bien, quiero traer a colación. Yo estoy tratando de ser bien pragmático en mis opiniones y bien sujetarme únicamente a lo que dice el régimen legal, tanto nacional como internacional. Tenemos que tomar eso en cuenta. Miren, conforme a la jurisprudencia internacional, que no es lo que yo creo como cristiano adventista que soy, porque tenemos que tomar en cuenta, estamos hablando de caracteres legales con legislación y jurisprudencia y doctrina que está ahí, ¿verdad? Entonces, primero es que la legalización del aborto, en caso de que se legalice, es una consecuencia de ejercicio democrático. O sea, la sociedad pide cosas y el legislador tiene que dar cosas. O sea, así funciona la sociedad como tal. Ahora bien, se pensaba hacer un referéndum para saber si las personas estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, qué sucedía. Fuera del aborto, o sea, no estamos hablando del aborto en particular, los derechos humanos no son sujetos a opinión pública. O sea, no me refiero al aborto. Vamos a suponer el derecho a la libertad de expresión de los periodistas. O sea, imaginemos que hiciéramos un referéndum y que dijéramos, no, los periodistas no tienen que decir tantas cosas que hace el gobierno, mejor que no lo hagan. O sea, los derechos humanos no son sujetos a opinión pública. Hay que protegerlos y garantizarlos y listo. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que como consecuencia de ser un Estado laico, a religioso, a confesional, nuestra legislación irá tendente a una desvinculación de las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas son la verdad. Tenemos que estar conscientes de eso. La Biblia no sustenta, ni apoya, ni favorece el aborto en ninguna de sus causales. No lo hace. Ahora bien, la legislación tiene que proteger los derechos que la gente tiene. Derechos que se entiende que se tienen. O sea, una cosa es lo que nosotros entendemos como en vista de las verdades bíblicas que conocemos, y otra cosa es exigir a las personas que tengan la perspectiva que tenemos nosotros. No es posible. Entonces, en vista de esa diferencia de perspectivas, lo que para nosotros es una abominación, para otros es un derecho humano.
y ese derecho humano es respetable y garantizable por el Estado. Lo que el aborto surge como una respuesta a la eliminación progresiva de los abortos clandestinos. Para eso surgió en principio, para evitar que mujeres mueran en manos de médicos en centros clandestinos para hacerse abortos. Y tenemos que tomar algo, tenemos que ser bien claro de algo. El aborto es tan antiguo como la humanidad misma. O sea, por más que yo quisiera, haya legislación en contra, a favor o lo que sea, el aborto va a seguir practicándose. Porque eso es antiguo como la humanidad misma. O sea, a menos que toda la humanidad se vuelva cristiana y entienda la verdad bíblica, eso va a seguir ocurriendo. O sea, no quiero sonar pesimista, pero es lo que hay. Otro punto que quiero recoger es que a pesar de que la vida sí comienza efectivamente desde la gestación, la protección a los derechos no tiene ese punto de partida. Y los derechos sí son sujetos a exámenes de proporcionalidad, a test de razonabilidad que van a determinar cuándo un derecho prevalece sobre otro. Entonces, bajo estas nociones que tenemos de derecho, el aborto puede ser que se legalice. No sé si se legalizaría en República Dominicana en un primer momento por vía legislativa, pero es posible que imaginémonos que llegue en un año, 2, 3, 4, 5 al Tribunal Constitucional. Puede ser que el Tribunal Constitucional, como un legislador positivo ya, pueda agregarlo al ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, la realidad es que a nivel internacional el aborto es una práctica considerada como un derecho humano. ¿Por qué? Porque en circunstancias bien particulares puede proteger derechos de las mujeres. Hay personas y una discusión actualmente llevándose a cabo en el cual se considera el aborto como una protección a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y como en algunos casos particulares, protección a la vida, como es la primera causal, protección a la dignidad humana, como sería el caso de violación y el caso de la segunda causal. Entonces, realmente la conclusión de esto es que a pesar de que nosotros sabemos lo que las verdades bíblicas establecen, una aprobación o no del aborto es consecuencia únicamente del ejercicio democrático de la República Dominicana como Estado laico que somos. Tenemos que estar bien pendientes de eso. O sea, aunque nosotros no querramos y no apoyemos el aborto como práctica, porque no es una práctica bonita, su legalización, la capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, eventualmente sucederá. Y está sucediendo en el mundo entero. Entonces, tenemos que tomar eso en consideración y que al final del día lo que nos correspondería como nosotros, como los que estamos aquí, que profesamos una fe, es tratar de enseñarle a los demás las consecuencias eternas que tendrían ese tipo de decisiones, pero legislativamente los caminos están un poco cerrados. Entonces, esa sería la finalidad de mi participación. Agradezco la atención prestada y entiendo que ha sido un debate enriquecedor porque hemos podido ver las diferentes perspectivas, tanto lo que dice la ley en papel como lo que pasa tanto en los centros médicos como en la mente humana. Entonces, agradezco la oportunidad que me han permitido estar aquí esta noche y sigamos con esto en mente y que eventualmente esta práctica podamos verla con sus verdaderos matices. Muchas gracias a todos los participantes. De verdad que, como dice Máximo, entiendo que ha sido un tema de verdad muy, muy interesante en esta noche el que hemos tratado. Queremos cerrar este tema con una opinión que para nosotros es vital. Como dijimos todos los participantes que estamos en esta noche presentando este debate, sabemos que la vida se antepone a toda la decisión, a cualquier decisión, ya sea del Estado, ya sea de una institución. Sabemos que debemos de estar siempre a favor de la vida. Ahora bien, como Iglesia Adventista también nosotros tenemos una opinión y hemos emitido un criterio como iglesia. Y yo quisiera textualmente leer simplemente, vamos a decir, un extracto del criterio como iglesia. Y de este modo quiero finalizar este debate, dejando en sus mentes que nuestra intención con el debate es que al momento de usted enfrentar una situación relacionada con el aborto, usted recuerde todo lo que pudimos esta noche tocar en el tema y que eso le ayude, basado a la luz de lo que su conciencia le diga,
qué debe hacer en esta situación. Entonces, dice la Iglesia Adventista en su documento oficial sobre este tema, se considera el aborto como falta de armonía con el plan de Dios para la vida humana. Afecta el ser antes de nacer, afecta a la madre, afecta al padre, afecta a los miembros cercanos o lejanos de la familia y a la familia de la iglesia y a la sociedad. En consecuencia, a largo plazo, aunque no apoyamos el aborto, la iglesia y los miembros son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, quien estaba lleno de gracia y verdad. Y número 1, creemos en que es viable crear una atmósfera de amor verdadero y lleno de gracia, cuidado pastoral bíblico y apoyo amoroso a los que enfrentan decisiones tan difíciles como esta relacionada al aborto. Número 2, entendemos que se puede solicitar ayuda para las familias y para las personas que estén atravesando esta situación. Y como nosotros estamos haciendo en esta noche, educar a nuestros hermanos para que entiendan qué es lo que se envuelve detrás de todo este tema. Número 3, alentamos a los miembros de la iglesia a abrir sus hogares y a abrir nuestros templos para esas personas que están necesitadas de apoyo y de ayuda emocional. Y por último, debemos de cuidar profundamente y apoyar en las diferentes formas en que sea posible a las adolescentes y jóvenes que estén embarazadas y que estén en un proceso de atravesar esta situación. Ofrecerle apoyo tanto emocional como espiritual. Y ya a las que por diversas razones hayan pasado por este proceso, también debemos de ofrecerle nuestra mano amiga y apoyarle. La cuestión del aborto presenta enormes desafíos, pero ofrece a los individuos y a la iglesia la oportunidad de ser lo que ellos anhelan ser en confraternidad con la voluntad de Dios. Nosotros estamos a favor de que siempre se promueva la vida, de que siempre nos apoyemos, de que siempre mutuamente como hermanos entendamos las diferentes situaciones por las que atraviesan nuestros hermanos y le demos el apoyo. No estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a señalar, estamos llamados a apoyar, estamos llamados a prevenir. Si usted ve a un adolescente que está en un ambiente en el que usted entiende que no es favorable para ella, si usted entiende que hay una situación en su comunidad, en su iglesia, en su familia, a la cual usted como cristiano puede contribuir para evitar que lleguemos a esta situación, estamos llamados a eso. Ese es nuestro deber como cristianos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que podamos aportar a la vida y no aportar a la muerte. El licenciado Carlos quería finalizar con unas palabras y con una oración, por favor. Sí, muchas gracias por esa participación de doctor Kirsi para finalizar y también de Máximo. Le agradezco a ellos por acompañarnos acá también en este panel que hemos tenido. Y gracias también a ti, Ángela, por la invitación y también por la lectura que tuviste. Muy interesante. Yo quiero, antes de orar, decirle que de todo esto lo que más me preocupa a nivel psicológico es el daño que le hace este tema a la memoria emocional. La memoria emocional tiene mucho que ver con los sucesos, los eventos que nos ocurren y que son grabados en nuestra memoria y que pueden ser recurrentes en pensar en ellos, como un aborto. Eso queda dañado, esa memoria emocional queda afectada. Y eso probablemente te puede marcar para siempre, de una forma muy negativa. También yo quiero leer lo que dice el Salmo 139, el verso 16,
una declaración maravillosa que dice: mi embrión, dice el Señor, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya Dios, desde que éramos embrión, nos veía. Miren la conceptualización de Dios. Cuidemos ese concepto que está en Génesis 11:4, cuando lo que querían hacer la Torre de Babel dijeron: hagámonos y construyámonos. Mientras Dios dice en Génesis: hagamos y formemos al hombre y hagamos al mundo. El enemigo pone en la gente: hagámonos y construyámonos para nosotros. Eso es lo que quiere hacer también con el aborto y otro tema más. Finalmente, yo quiero decirte que esto es un atentado en contra de la familia. La familia es la que están afectando y degradando, porque es la única institución que nos queda, que ha soportado todos los tiempos, y que el enemigo, como no cree en ella, la quiere destruir. Y yo quiero decirte que aseguremos nuestras familias con toda la disfuncionalidad que puedan tener. Hagamos lo que podamos hacer por nuestras familias y por nuestros hijos. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta hora. Este tema tiene muchas aristas, pero aquí lo que hemos tratado de llevar a estos amigos que están conectados por las diferentes redes sociales, por el Zoom, es que la vida inicia desde la concepción hasta la muerte, y que esa vida que está ahí dentro debe de ser respetada. Y no somos nadie nosotros para ser vulnerable el derecho que esa criatura tiene. Te quiero pedir por todas las familias aquí representadas, los amigos no bautizados que podrán ver este programa grabado en otro momento. Te pido por ellos, para que cada familia entienda que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, y que hay fuerzas ocultas con muchos intereses en juego, tratando de destruir a la familia, nuestros jóvenes, nuestros hogares. Queremos pedirte por los hogares aquí representados en esta hora. Gracias, Señor, por Kirsi y su participación, por el doctor Máximo también, por todos los que nos han acompañado en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias a todos por participar de esta interesante sociedad de jóvenes. Que Dios les bendiga y pasen un feliz resto de noche. Vamos a finalizar escuchando una hermosa canción que alude a la vida. Mira.